Hola, yo soy Lu y veo muchas series. Y yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película cuyo público romantizó a sus protagonistas asesinos. Bueno, yo para este episodio elegí Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, o más fácil en español, Ted Bundy viviendo con el asesino, que cuenta la historia del asesino en serie Ted Bundy, pero desde el punto de vista de su relación con Liz Kendall, una secretaria y madre soltera con la que se muda y ayuda a criar a su hija. ¿Vos qué elegiste, Lu? Yo elegí la serie You, que es una serie de suspenso psicológico basada en una novela con el mismo nombre. Es protagonizada por Joe Goldberg, un joven que trabaja en una librería y se obsesiona muy profundamente con una clienta que entra un día. Después de enamorarse a primera vista, Joe va a hacer todo lo que está a su alcance para eliminar cualquier obstáculo que les impida estar juntos. Bueno, para arrancar, para quienes no saben, Theodore Robert Bundy, mejor conocido como Ted Bundy, fue un asesino serial estadounidense que admitió haber asesinado a 36 mujeres en diferentes estados de Estados Unidos entre 1973 y 1978, aunque el número real de víctimas es desconocido. Evidentemente, Bundy está dentro de la categoría de asesino serial, de los cuales hablamos en nuestro episodio 7. Si no lo escucharon, les recomiendo que vayan a escucharlo, pero igual les hago un resumen de qué es un asesino serial por las dudas. Fue de hecho la publicidad que se le dio al caso de Ted Bundy lo que incorporó el término en el lenguaje popular. El FBI en su página oficial reconoce la existencia de una variedad de definiciones, por lo que para crear una definición que se pueda usar de forma más universal, tomaron en cuenta ciertas cosas. Tienen que ser 2 o más víctimas, los incidentes tienen que ocurrir en eventos separados y en distintos momentos. Y en base a eso realizaron una definición súper concreta: el asesinato ilegal de 2 o más víctimas por el mismo delincuente en eventos separados. Bundy tenía un modus operandi establecido: actuaba en campus universitarios o cerca de supermercados a plena luz del día, seleccionaba a una mujer joven al azar y le solicitaba ayuda para entrar en su auto al estar impedido de un brazo enyesado. Una vez que la víctima se acercaba, la golpeaba y se la llevaba en su auto a algún lugar en donde abusaba de ella, la torturaba para finalmente asesinarla. Qué linda. Sí, horrible, la verdad. Y ya que tanto se ha producido respecto a este asesino, tanto películas como documentales, lo que buscó esta película en particular fue abordar su relación con su novia y lo que implicó para ella el desenvolvimiento de los hechos. Bueno, yo voy a empezar diciendo que en este caso el personaje no es real, sino que es ficticio, así que voy a tener que hablar un poco de cosas que pasan en la serie, intentando, obviamente, no arruinarle giros argumentales o el final para que la puedan ver. Ok. Joe Goldberg es distinto a Ted Bundy en varios aspectos, para empezar porque ya dije que no existió, pero además su modus operandi es también bastante distinto. Creo que es un tipo de asesino que me da todavía más miedo o me hace sentir por ahí hasta más insegura, porque él mata con un motivo específico y a personas muy concretas, entonces por ahí resulta más difícil evitar ser su víctima, ¿no? Claro. Cuando Joe conoce a una chica que le interesa a primera vista, hace todo lo posible para resultarle atractivo. Y todo lo posible significa todo lo posible. Desde hackearle las redes sociales para conocer sus intereses y fingir tener cosas en común, a perseguirla por la calle para saber qué hace durante su tiempo libre, o entrar en su casa para descubrir todo lo posible sobre ella. Pero también secuestrar o matar a alguien que pueda perjudicar sus planes de conquistarla. Claro. El verdadero problema aparece si la chica no quiere estar con él, porque para Joe esa opción ni siquiera existe. La serie está narrada por su monólogo interno y entonces sabemos qué está pensando todo el tiempo, y para él, aunque ella no lo sepa, él es perfecto para ella y no puede existir una realidad en la que no estén juntos o ella esté con otra persona. Muy sereno. Sí, ¿no? Muy sano todo. Y bueno, entonces no es simplemente un asesino, es una persona muy obsesiva que para lograr sus metas no duda 2 veces en matar, acosar o perjudicar de alguna otra manera a un tercero. Y entra también la categoría de asesino serial porque asesina a más de 2 personas. Claro. Bueno, ya hablando específicamente del tema de esta semana, con la película apenas salió el tráiler, lo que ocurrió fue que mucha gente salió a quejarse que en el mismo tráiler, y por eso asumieron que en la película, se romantizaba a Ted Bundy. El tráiler que salió en enero de 2019 generó un revuelo por varias razones. Hay una música rock de fondo que en cierto punto le da épica al tráiler. Vemos que quien interpreta a Ted Bundy es Zac Efron,
que es conocido por ser uno de los chicos Disney, del cual siempre se habló mucho sobre su atractivo físico. Además, en el tráiler se ve por un par de segundos sin remera, y lo que más enojó a todo el mundo es que en un momento aparece guiñando a la cámara. Ujú. La discusión se dividió entonces entre quienes consideraban que la película estaba en sí misma glorificando a Ted Bundy, mostrándolo de esta forma, y entre quienes creían que esas personas habían malinterpretado completamente el punto de la misma. Alguien tuiteó: la razón por la que el tráiler parece estar mostrándolo como un tipo agradable y carismático es porque Ted Bundy era muy carismático y un agradable tipo americano del cual nadie sospechaba. Joe Berlinger, el director de la película, citó este tuit diciendo exactamente. Además, el director aclaró cómo su objetivo fue mostrar todo desde el punto de vista de Liz, la novia de Bundy, por lo que era esperable que sus emociones respecto a él y la imagen que tenía de él sean confusas y por momentos incluso benevolentes. Claro. La verdad que me parece que en ese tuit se encuentra una clave muy importante e interesante para discutir este tema, y es algo que mencionamos en nuestro episodio de asesinos seriales también. Ted Bundy era, de hecho, un hombre extremadamente carismático, era agradable, además de muy inteligente, tenía una licenciatura en psicología, además de que había empezado a estudiar derecho, y también se lo puede considerar tradicionalmente atractivo. Entre 1969 y 1972 estuvo involucrado en actividades comunitarias e incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de morir ahogado. También se relacionó con figuras importantes del Partido Republicano de los Estados Unidos. ¿Cambia esto el hecho de que fuera un psicópata narcisista y sádico que torturó, violó y asesinó a por lo menos 36 mujeres? No, en lo absoluto. Yo creo que en general es difícil aceptar que quien es capaz de cometer estos crímenes atroces no sea la representación de un monstruo, que no sean fácilmente identificables, que no podamos ubicarlos y huir de ellos. Claro, sí, es el miedo que esté entre nosotros, ¿no? Exactamente, y que no podemos hacer nada para controlarlo. O sea, creo que como seres humanos buscamos justamente el control de la situación, y creer que una persona que en apariencia se ve tan agradable como Ted Bundy puede ser un asesino es una asesinato absolutamente fuera de nuestro control. Claro, nos hace sentir vulnerables, básicamente. Exactamente. En un artículo del Center for Media Engagement de la Universidad de Texas, los autores dicen: mientras algunos esperan con ansias la película, otros están preocupados de que la nueva biopic glamorice e injustificadamente humanice al asesino Ted Bundy. Me parece una extraña forma de abordarlo, la verdad. Ted Bundy era humano, fue una persona que nació, fue criado, se relacionó con otros e incluso se reprodujo. ¿Aceptar su humanidad es no condenar sus acciones? Yo particularmente no lo veo así, y creo que es necesario aceptar que fue un humano y que existen razones por las que una persona se convierte en un asesino, y no son razones unilaterales, únicas y simples. El no aceptar que personas como Ted Bundy fueron humanos es ignorar que son en gran parte producto de la sociedad misma, probablemente de componentes genéticos o biológicos, pero también de una crianza llena de violencia y carencias que no es solo una problemática familiar individual, sino que se deriva de complejos procesos sociales. Querer entender por qué una persona mata y es capaz de cometer los horrores como los cometidos por Ted Bundy, y a la vez puede ser una persona en apariencia carismática y funcional, me parece relevante e importante. Sí, totalmente. Yo vi la película y no sentí que me estuviesen mostrando a Ted Bundy como algo más de lo que era. Vi su lado carismático y atractivo, pero a la vez lo pude ver en el contexto de su parte manipuladora y narcisista, no solo porque yo sabía de antemano quién era, sino porque además la película es bastante clara en que él es un asesino. Pude ver su lado carismático y atractivo, pero no lo encontré yo carismático y atractivo porque sabía que era un ser despiadado. Ujú. Kathy Kleiner fue la primera sobreviviente del ataque de Ted Bundy, y ella, para sorpresa de todos en su momento, incitó a la gente a ver la película. Dijo: no es realmente glorificarlo, es mostrarlo a él y mostrar cuando los personajes dicen cosas positivas y maravillosas sobre él. Eso es lo que ellos veían, eso es lo que Bundy quería que vieras. Y creía que mostrar esto puede ayudar a las mujeres a ser más cuidadosas y estar más atentas a sus alrededores. Tiene sentido lo que dijo, la verdad. Sí. Me parece muy interesante lo que decís, porque claramente Ted Bundy fue una persona muy compleja por balancear estas dos facetas, ¿no? El encanto y los crímenes. Yo también vi la película y creo que claramente no lo romantiza, y es más, me pareció una buena propuesta como para ver un asesino serial desde otro ángulo, no solamente ver cómo comete los crímenes. Evidentemente no podemos andar señalando en nuestras propias vidas qué está bien y qué está mal, porque hay un montón de grises,
Pero entonces imagínate lo difícil que es esto para una persona que pensaba que Ted Bundy era un novio, no sé, respetuoso y amable, que estaba ayudándola a criar a su hija y termina descubriendo que es un asesino serial. Es terrible. Sí, no, es complicadísimo, o sea, implica enfrentarte a muchas cosas. Sí, no, pobre nuestra solidaridad con Liz. Pero bueno, pasando a la serie, Yu tampoco romantiza al protagonista, ni mucho menos, pero pasó algo muy distinto, que es que se empezó a romantizar al personaje en las redes sociales. Es un tema que el elenco y la producción de la serie discutió muchísimo porque es preocupante, la verdad. Hay gente pidiéndole al actor que la secuestre o diciéndole que están enamoradas de Joe. Y en líneas generales, la romantización de Joe tiene que ver sobre todo con 3 cosas, para mí. Por ahí se les puede ocurrir algo más si vieron la serie y nos lo pueden dejar en comentarios o en redes sociales, pero para mí estos 3 son los principales motivos. El primero tiene que ver con su físico. En la serie Joe está interpretado por el actor Penn Badgley, que es el mismo actor que hacía de Dan en Gossip Girl. Lógicamente, entonces, tiene un gran número de seguidores que lo consideran atractivo, que es el mismo caso que Zac Efron, o sea, en su adolescencia fue un ídolo adolescente por muchos años. Pero además estos fans lo quieren a él como persona, porque honestamente si ves entrevistas que le hicieron, se nota que es una persona inteligente e interesante, pero esto es como que se terminó confundiendo un poco, y no es lo mismo querer a Penn que querer a Joe. Claro. Esta confusión, para decirle de alguna forma, aumentó por el segundo motivo, que es que la serie está narrada desde el punto de vista de Joe. Escuchamos constantemente su monólogo interno, y esto hace que en cierta forma, aunque a veces por ahí no te des cuenta, quieras que le vaya bien. La verdad es que es un personaje sumamente complejo, porque si bien la serie, y hablo siempre del programa porque no leí la novela, nunca intenta justificar sus acciones, porque literalmente son criminales, sí nos intentan ayudar a entender por qué él es así. O sea, qué elementos de su niñez, de su vida, lo llevaron a ser como es. Como ya dijiste vos, ¿no? O sea, después de todo, Joe es un ser humano y no podemos fingir que simplemente es un monstruo que apareció de la nada en nuestra sociedad para atemorizarnos. O sea, es el resultado de distintos hechos sociales y psicológicos. Claro, totalmente. El problema es que hay una línea muy fina entre empatizar y justificar, y muchas personas la cruzaron publicando en las redes sociales como amaban al personaje o que querían un novio como él. Uh-huh. Como ya dije antes, la serie muchas veces, a propósito, nos hace estar de su lado, porque vemos que no siempre está matando, ¿no? A veces directamente hace cosas buenas o que nos pueden parecer tiernas. Pero la idea es que te cuestiones por qué te pasa eso y darte cuenta de que más allá de cómo vea las cosas Joe o que no siempre está haciendo cosas malas, sus acciones igualmente son horribles. Sí. La tercera razón es porque antes de que la historia se haga cada vez más oscura, Joe es un personaje que nos resulta familiar. Es inteligente, es lindo, es encantador, pero tiene mala suerte con el amor. O sea, es el clásico personaje masculino de las comedias románticas que nosotras ya identificamos como los buenos tipos. Uh-huh. El tema es que, como ya dijimos varias veces, estos personajes siempre hacen actos buenos por las personas que les atrae, pero porque tienen intenciones ocultas y no reaccionan bien si no cumplen sus metas. Creo que Yu lo que quiso hacer fue parodiar un poco cómo se muestra la obsesión en las comedias románticas y este tipo de personaje en específico, pero que el actor sea un actor lindo y conocido y que Joe tenga estas características hizo que algunas personas automáticamente lo romantizaran. Claro. Como dice la directora, culturalmente estamos como configurados para ver un personaje como Joe como si fuera un héroe, pero después de un rato de escuchar su monólogo interno y ver lo que hace, nos damos cuenta de que todas las conclusiones a las que llega y la forma en la que ve el mundo es terrible. Sí, no, totalmente, o sea, ya en un punto, más allá de que puedas entender o... Sí, entender por qué una persona hace lo que hace, hay cosas que de todas formas no hay nada con qué justificarlas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, igual cuando la película salió, además de lo que ya mencioné, también hubo, como en el caso de la serie que estás contando vos, de que hubo personas del público que romantizaron a Ted Bundy, o sea, ya no estamos hablando de un personaje ficticio nada más, sino a literalmente un asesino serial, obviamente encarnado en Zac Efron, pero igual sigue siendo Ted Bundy. Uh-huh. Al punto que Netflix tuvo que salir a decir que dejaran de hacerlo en un tuit que decía: hemos visto muchos comentarios sobre la presunta sensualidad de Ted Bundy y nos gustaría recordarles amablemente que hay literalmente miles de hombres al servicio y la mayoría de ellos no son asesinos seriales condenados.
Claro. La pregunta es si podemos culpar a la película de que esto sucediera. En mi opinión, es algo un poco difícil de sostener, porque por ejemplo, el mismo director de la película sacó una serie documental en Netflix llamada Las cintas de Ted Bundy, que a diferencia de la película entra en detalle respecto a la atrocidad de los crímenes cometidos por Bundy, y de todas formas, una vez que salió, surgieron comentarios como llámame loca, pero creo que Ted Bundy es sexy. Hermoso comentario. O sea, en un documental donde claramente no hay ninguna intención de glorificación, que es muy clara en sus crímenes y que puedes verlo a el verdadero Ted Bundy hablando, y de todas formas hubo gente que tuvo este tipo de pensamientos. Claro. De todas formas, la obsesión y el amor, entre comillas, que determinada gente puede desarrollar por asesinos no es algo nuevo. El caso de Bundy es muy paradigmático porque desde un inicio fue muy particular la respuesta social al mismo. No fue tratado de la misma forma y, por ejemplo, no se demandó que se le impusiera la pena de muerte. Incluso mujeres que cumplían con el perfil de las víctimas de Bundy iban al juicio para apoyarlo. El criminólogo Scott Bond considera que el atractivo es un componente extra que quizás otros asesinos seriales no tenían. Claro. Y la profesora de la Universidad de Florida, Brianna Fox, señala que andar en una montaña rusa o hacer bungee jumping, por ejemplo, son cosas que la gente hace para lograr una sensación de adrenalina, pero de una forma segura en la que usualmente no están en peligro inminente. Y los asesinos seriales, si están muertos o presos, pueden generar la misma sensación. De esta forma, no presentan una amenaza real y tangible, por lo que tuitear sobre lo lindo que es un asesino que está muerto es algo seguro. Claro. Pero Ted Bundy no era el único con un club de fans. Creo que podemos decir que la mayoría los tuvo. Muchos asesinos en serie recibían constantemente cartas de amor e incluso propuestas de matrimonio. Fox también señala que a veces no es por el atractivo y que muchas de estas mujeres creen que los pueden cambiar, que pueden convertirlos en buenas personas. Qué buena forma de pensar. Un poco optimista, pero bueno. El problema es que muchos de estos asesinos, como Bundy, por ejemplo, lo que más desean es la atención y convertirlos en figuras de la cultura popular, que a su vez los separa de sus crímenes, lo que hace justamente concederles su deseo de atención, alimentar su narcisismo y su ego. Sus víctimas, en cambio, no tienen nombre. 36 mujeres que solo son recordadas por sus familiares. Claro, es terrible. Sí, es un tema complicado la atención que le damos a criminales como Ted Bundy. Cuando el genuino interés científico por sus características, podemos decir, se tuerce en algo como la celebración o la admiración. No me parece mal que se produzcan películas, series, documentales sobre ese tipo de personas y sus acciones. Yo personalmente me intereso mucho en todo eso. Y me parece fascinante comprender la mente y el porqué del comportamiento de ese tipo de personajes. Pero en el camino no podemos olvidarnos de los actos que cometieron, que no fueron teóricos, implicaron el sufrimiento y la muerte de personas reales que tienen una vida, un nombre, deseos, sueños, amigos y familiares, y que merecen que consideremos a sus asesinos como lo que son, asesinos. Totalmente, aparte es volver a que son humanos, ¿no? O sea, no sé, es una forma rara de ver las cosas, glorificarlos de esa manera, ¿no? Sí, totalmente. Como dije antes, una cosa es la empatía o hasta el interés, como estás diciendo vos, y otra cosa muy diferente es la romantización. Joe, en la serie, se excusa constantemente en su mente. Entonces, si vos querés realmente estar de su lado, podés simplemente aceptar todas las excusas que te está narrando, aunque no tengan nada de sentido. Claro. Que es lo que hizo mucha gente. Por ejemplo, la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, que en el momento tenía 14 años creo, puso en Twitter: no es creepy, solamente está enamorado, y eso está bien. Es preocupante. Ok. Una opinión un tanto polémica, pero bueno. Y Ted Bundy en la vida real se representó a sí mismo en algunos juicios, y si realmente querés dejarte llevar por su encanto, como muchas de sus fans en el momento, no hay nada que te lo impida, ¿no? O sea, vos podés sentarte a escuchar y aceptar todo lo que diga. Pero la verdad, personalmente me parece bastante, como decís vos, ¿no? Es como muy irrespetuoso para sus víctimas. Además, es muy preocupante que se perciba como atractivas las cualidades de personas como él, ¿no? O sea, a veces con series que vi como, no sé, Crazy Ex-Girlfriend, de la que ya hablé, podemos fingir que el contenido actual se burla de esta idea del romanticismo como obsesión porque es algo del pasado. Por ejemplo, no sé, sí, en La Bella y la bestia literalmente secuestra a Bella y eso se termina viendo como algo romántico. Pero es una historia vieja, ¿no? Pero la realidad es que no es una historia vieja porque hay gente que hoy en día sigue pensando estas cosas, que no están mal si son en nombre del amor, ¿no? Sí. Y que hagas algo porque te interesa a otra persona no significa que sea imposible que sea algo malo.
Podés hacer cosas malas en nombre del amor, como literalmente Joe Goldberg, que encima, como ya dije en otros episodios, realmente podemos decirle amor a obsesionarnos con una chica que nos pareció linda y que pensamos que por ahí es como la imaginamos. Sí, es un poco cuestionable, la verdad. Sí, bastante. Y bueno, la romantización de asesinos seriales o criminales, como decís vos, no es exclusiva a personajes ficticios o criminales ya muertos. Por más preocupante que suene, en tiempos anteriores me he topado en páginas como Tumblr o Reddit, foros donde hay personas que interactúan y cuentan cómo le mandan cartas a criminales que están cumpliendo su sentencia en la cárcel, e incluso llegan a mudarse para estar más cerca de ellos y por ahí hasta casarse. Nunca me voy a olvidar que leí una vez un caso de una mujer que vivía en Francia y se mudó a Florida para casarse con un tipo que estaba preso y de hecho estaba condenado a la pena de muerte. Ah, ok. Y la mina trabajaba todo el día y con lo que podía ahorrar le compraba cosas como ventiladores o comida para mejorar su estadía en la cárcel. Acá la situación por ahí es un poco parecida a lo que estabas diciendo, ¿no? Es como un riesgo estar en relación con esta persona porque aparte el crimen que cometió claramente no es muy menor si estaba condenado a la pena de muerte, que también igual es cuestionable, ¿no? Pero a la vez por ahí no es tan riesgoso porque no va a salir de la cárcel. Claro. Obviamente cada uno de este tipo de relaciones es muy particular y no estoy buscando generalizar. Probablemente juegue mucho esto que dijiste que busquen cambiarlos, ¿no? Uh-huh. Pero me llama la atención que el fenómeno no sea solamente decir que un criminal es lindo, sino que puede llegar a estos extremos. Sí, es muy complejo, la verdad. Sí. Pero bueno, para pasar a un tema más lindo, ¿nos querés contar qué te pareció la película? Dale, ok. Yo no considero que la película sea una obra maestra y creo que podrían haber abordado mejor o abordado más algunas cuestiones, pero tampoco puedo considerar que sea una película que glorifica o romantiza a un asesino serial. Yo creo que es una película entretenida y creo que tiene su mérito por el ángulo en el que está contada. La pueden ver en Netflix y yo creo que es muy disfrutable, la verdad, así que recomiendo que la vean. Sí, está buena. A mí la serie la verdad me gusta bastante. Ahora está por salir la tercera temporada o el año... No, ahora están grabando la tercera temporada, ya hay 2. Tiene todo lo que necesita una serie para gustarme. Tiene buen ritmo, buen diálogo, un poco de humor y da lugar para hacer reflexiones propias como bueno las que estuvimos haciendo hoy. Y si no quieren ver un documental para adentrarse un poco en estos temas o para no hacerlo con una mirada tan seria, la serie me parece que es un buen lugar por donde empezar. Bueno, y ahora es un buen momento para pasar a las conclusiones, ¿no? Sí, arranco yo. La primera es que es importante intentar entender la complejidad de una persona, las miles de aristas que inducen su comportamiento. No podemos simplemente quedarnos con que un asesino es un monstruo, no humano. Para mí, entenderlo es la única forma de tener la esperanza de hacer algo para poder prevenir este tipo de comportamientos. Totalmente. Para seguir, si nos sentimos atraídos o tentados a justificar las acciones de una persona, como en este caso Joe o Ted Bundy, está bueno por ahí reflexionar por qué nos pasa. Uh-huh. Está bueno empatizar y entender de dónde vienen sus comportamientos, pero justificarlos no solo es bastante cuestionable, sino que además es muy irrespetuoso para sus víctimas y sus familias. Sí, totalmente. Y por último, la tercera, yo diría que también está bueno poder diferenciar cuando hay una glorificación de un personaje de este tipo de cuando simplemente se está mostrando características reales de un asesino desde un ángulo que por ahí no nos sentimos tan cómodos viendo. Totalmente. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, clicar en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video y comentar si les gustó el episodio. Hasta la semana que viene.